Saludos de una venezolana en Chile. Traigo por acá este tema en el que realmente pensé la mejor manera de presentarlo, porque evidentemente es un tema que mueve las fibras de todos. Quiero que hablemos un poco de la conocida postura que tienen los testigos de Jehová ante este asunto, ante lo que sería el abuso infantil o el abuso sexual de menores. Para nosotros ya es conocido de que lamentablemente dentro de la organización, y sobre todo quienes crecimos en ella podemos dar fe de eso, de que hay muchos abusos o atropellos no sexuales que ocurren desde niños, que ocurren a los niños, que ocurren con las mujeres. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar o vamos a hablar un poquito exactamente de lo que es el abuso sexual en los menores. Esto es algo que yo estoy segura que quien me está escuchando va a repudiar desde todo punto de vista y va a estar consciente y reconocer de que definitivamente no es algo que apoyaría en ningún momento. De hecho, la postura oficial de la Organización de los Testigos de Jehová es la que yo les presento acá. Ellos plantean que en efecto el abuso sexual deja grandes heridas y que no puede, que Dios es un Dios de amor, que también es un Dios de justicia y que ningún abuso va a quedar oculto a sus ojos. Dice, Él lo ve todo y se asegurará de dar su merecido a los abusadores que no se arrepientan. Y dice que incluso hay que brindarle consuelo, apoyo a las víctimas de abuso sexual. Ahora, lo curioso del asunto es que, aunque su postura oficial es de rechazar estos actos y de consolar a las víctimas, en la práctica pareciera que el asunto no está de esa forma visto. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando nosotros miramos estas imágenes que ven acá, que están escritas, seguramente lo han visto. Muchos activistas ya han hecho videos sobre las imágenes que usan los pedófilos para comunicarse y cómo dentro de la misma organización, sobre todo en las caricaturas nuevas de Sofía y Caleb, algunos de estos símbolos han aparecido. Yo solamente les voy a dar un ejemplo, que es este símbolo tipo espiral que está en la cama de Sofía. En los videos, que ellos tienen videos muy cortos en su página oficial, tanto en la cabecera de la cama como hacia la parte de los pies aparece repetidamente el símbolo. Lo curioso de esto es que alguien puede decir, bueno, pero es una mera coincidencia. Bueno, todavía hay personas que de manera inocente consideran que estas cosas no están editadas y planeadas con la suficiente supervisión como para no saberlo. Pero aún dándole beneficio de la duda de que esto es mera coincidencia y de que la postura de la organización es que se le ayude a la víctima y que se condene la pedofilia y que Dios es un Dios de justicia. Fíjate que lo que te voy a mostrar acá es una carta relativamente reciente, el 2016, dirigida a los cuerpos de ancianos. Tomé fragmentos de ella. Obviamente, si eres testigo de Jehová o lo fuiste, sabes que las cartas que son dirigidas al cuerpo de ancianos no es una información que maneja la congregación en general. Para todos es conocido que ellos manejan información clasificada que no se da a conocer al resto de la congregación. Bueno, esta carta que te estoy hablando, que te estoy mencionando, precisamente trata el asunto de los abusos de menores. Ese fue el tema de la carta, protección de menores contra el abuso. En el párrafo 14, ellos hablan de un comité judicial que según me acaban de informar ya no se va a llamar así. Ahora solo se le va a decir comité. Una nueva luz. Bueno, en fin. Lo cierto es que fíjense lo que mencionan. Si el cuerpo de ancianos determina que hay prueba bíblica suficiente para la formación de un comité judicial, el coordinador debe comunicarse primero con el superintendente de circuito. Ah, qué curioso. Si el cuerpo de ancianos determina que hay prueba bíblica, es decir, una persona o un menor que haya denunciado, que se haya armado de valor para denunciar a su abusador, no constituye una prueba bíblica. ¿Por qué? Porque la supuesta prueba bíblica que ellos hacen mención acá es que haya 2 testigos presenciales del hecho o que el abusador confiese. Vamos a ver este asunto con un poquito de cordura.
¿Qué persona cuando va a hacer un delito, un crimen de esta magnitud como una violación, va a buscar testigos oculares de eso? Es que ni siquiera ocurre cuando ocurre entre adultos, mucho menos entre menores, cuando sabemos muy bien, todo lo que hemos investigado, que ellos envuelven y manipulan al menor de una forma que hasta lo hacen sentir culpable de lo que está ocurriendo. Muchas veces los obligan a guardar silencio por años y esto es algo que atormenta a esas personas y muchos no lo confiesan jamás. Otros, cuando son adultos, a través de terapia, de ayuda psicológica, de especialistas, es que pueden enfrentar y empezar a sobrellevar ese gran, bueno, no quiero imaginar, ese gran sufrimiento acumulado. Imagínate entonces ahora que un menor se arma de valor y le cuenta a sus padres y le cuenta a los ancianos lo que está pasando. Pues eso no va a ser suficiente para que la persona sea denunciada. Necesitas tener otro testigo, imagínate. O que el abusador confiese. E incluso, aún teniendo los testigos, que se forme un comité judicial, dice que si el pecado se demuestra, o sea, todavía el beneficio de la duda del menor, si el pecado se demuestra y el transgresor no se arrepiente, debe ser expulsado. Pero aún comprobando, fíjate, pero ahora léalo, nota lo que dice al final del párrafo. Si el transgresor se arrepiente, si el transgresor se arrepiente y es censurado, se debe dar anuncio a la congregación. O sea que esto tranquilamente puede pasar como una censura pública. Listo, un ratito, una palmadita así como que no estuvo bien, pero más nada. Sí, y entonces es increíble porque eso nosotros lo sabemos, pero el gran detalle de esta organización que aparentemente condena el abuso sexual es que lo siguen viendo como un pecado. Y esto que estás viendo del 2016, esto que estamos hablando, esto no es desconocido por los miembros del cuerpo gobernante y por quienes pueden realmente hacer cambios significativos dentro de la organización. Todos conocemos lo que pasó con la Real Comisión de Australiana. De hecho, ese ha sido un punto de quiebre en muchísimas personas que hoy en día están fuera. Al ver eso, su conciencia no les permitió seguir formando parte de una organización que sencillamente encubriera este tipo de crímenes tan aberrantes. De hecho, Jeffrey Jackson, que estuvo en la Real Comisión, él reconoció que dentro de la organización había un problema. Pero se empeñan en una norma absurda, supuestamente bíblica, de los dos testigos, para sencillamente seguir generando el escenario perfecto para encubrir a los pedófilos. Porque dentro de la organización, lamentándolo mucho, llega un momento en que si no hay testigos es la palabra de la víctima contra las del transgresor y termina más bien siendo beneficiado el transgresor. El gran problema de la organización es ese, todos lo saben. Ven el abuso sexual como un pecado. No, señores testigos de Jehová que me están escuchando. El abuso sexual no solo es un pecado, es un crimen y como tal debe ser visto. Y es un crimen que la organización y sus dirigentes tienen muchos años conscientes de que esto ocurre. Sin embargo, no han hecho nada para que esto cambie. A diferencia de otras religiones donde al menos sus cuerpos o sus dirigentes han salido pidiendo disculpas a las víctimas, nosotros no hemos visto ningún tipo de voluntad del cuerpo gobernante, ni de sus dirigentes o de alguna manera los miembros de sucursales. No han salido ninguno a disculparse con este grave problema que hay, que se está descubriendo ahora cuando estos adultos que fueron abusados en los 80, en los 90, en el 2000, han empezado a dar la cara. Porque el asunto es que te manipulan de tal forma que a veces hasta los mismos padres ni siquiera tienen el valor de hacer la denuncia por la supuesta excusa de no causarle oprobio al nombre de Jehová. Pero hay que despertar. Más oprobio le causas, porque si la persona hay un delito y tú acusas al delincuente, al transgresor, tú no estás manchando el nombre de ninguna organización. Porque cualquier persona puede entender que es algo puntual que ocurre y que hay un depravado y que necesita ser castigado. Ahora, si tú encubres eso y no lo hablas, eso sí deja muy mal visto esa organización. Y cualquier organización que se preocupe más de su reputación que del daño emocional, perpetuo que le puede ocasionar a los menores, sencillamente no vale la pena pertenecer a ella.
Ahí lo dice claramente, que es imperativo a los ancianos que sigan las pautas de esa carta. Para de esta carta, cada vez que llegue a su conocimiento un caso de abuso infantil. Así apoyarán la santidad del nombre de Jehová y protegerán a los niños. Sí, pero las pautas de esa carta, como les dije, es verla como un pecado, no como un crimen. Todos nosotros estamos claros en eso y tenemos que seguir estando claros de que el abuso sexual es un crimen que debe ser castigado. Que más allá de un pecado donde una persona que, por ejemplo, la gula, ay, comí mucho y me arrepiento, o más allá de que supongamos llegué a robar algo y me arrepiento y lo devuelvo, eso pueden ser considerados pecados. Pero el abuso sexual no, es un crimen. Y aunque el transgresor se arrepienta, tiene que pagar con eso. Acabamos de leer al principio que los mismos testigos dicen que Dios es un Dios de justicia. Bueno, el que la persona que transgreda a un menor vaya a la cárcel es lo menos que se merece. Eso sería el primer paso o la primera gota de justicia que sus víctimas recibirían para que ellos pudieran empezar a enmendar sus heridas. Aparte de que si de verdad quisieran al prójimo y fuese una muestra de amor, es que tú expongas al César, a las autoridades, a aquellas personas que representan un peligro potencial no solo para la congregación, sino para la sociedad en general. Porque cuántas personas que están predicando a veces dejan que sus hijos escuchen ese mensaje y tú no sabes si esa persona que está allí es un pedófilo, porque a veces ni los mismos miembros de los testigos de Jehová lo saben, porque es una información secreta que solamente manejan los testigos de Jehová. Entonces, este es un tema que da mucha tela que cortar. Nosotros los activistas hemos decidido este mes enfocarlo porque necesitamos seguir haciendo énfasis de que la organización de los testigos de Jehová está tocando muy, muy mal este tema. Si bien es cierto que esto puede ocurrir en cualquier organización religiosa, la manera en cómo reaccionen sus dirigentes dice mucho del tipo de organización que es. Así que bueno, esto es lo que yo quería conversar con ustedes y estamos hablando en un próximo video.